Muy bien, hermanos, estamos en el capítulo 9, padres que saben disciplinar a sus hijos. Vamos a hacer un pequeño recuento porque ya hemos avanzado la semana pasada una parte, hoy día creo que podemos terminarlo. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento para que las personas que no se han conectado la semana pasada o las que hoy día o se han conectado tarde puedan entrar en contexto, ¿no? De qué se trató la semana pasada. A ver, vamos a ver entonces las diapositivas. Decíamos que el objetivo es que los padres comprendan desde el enfoque bíblico, psicológico y educativo qué es la disciplina, qué es el castigo físico y, y a la vez se le va a dar unas pautas para asumir nuevas formas de disciplinarias, ¿no? Entonces es el propósito, poder compartir con ustedes algunas estrategias, métodos, nuevas maneras. Seguimos entonces con nuestra diapositiva. Eh, Primeramente hicimos un análisis bíblico respecto a la disciplina y el castigo. En el libro de Génesis 25, 27 y 28, allí vemos los conflictos de Isaac y Rebeca en la crianza de los hijos. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Allí nosotros hemos podido observar una crianza de hijos no tan eh, normal, ¿no? Vimos ahí que ese tipo de crianza, de tener un preferido, ¿no? Porque Isaac amaba a Esaú y Rebeca a Jacob. Entonces cada uno tenía a su hijo preferido y eso producía conflictos entre los hermanos que llegaron a odiarse. Incluso Esaú intentó matar a su hermano, ¿no? Entonces vemos ahí un ejemplo no tan bueno de lo que es la crianza. A veces nosotros como padres cometemos el mismo error en nuestros días. Tenemos hijos preferidos y a los demás, como dicen los muchachos, los chotean. No le dan importancia. El amor debe ser para todos nuestros hijos. Amarlos sin tener preferencias, sin tener que amar a unos y no darle importancia a otros, a todos nuestros hijos de igual manera. Y como parejas también eso nos dice una cosa, que tenemos que estar unidos a la hora de disciplinar. Porque si no estamos unidos como parejas, nuestros hijos van a notar eso y simplemente nuestro carácter, nuestra unidad familiar es débil. Por eso tenemos que estar en unidad. Vamos a seguir en la siguiente diapositiva. Como dice, hay muchos padres que sufren con sus hijos desobedientes y conductas inadecuadas, pero son señales de cómo los han criado. En el mayor de los casos no saben disciplinar, ¿no? Y también, como dice, otros usan solo el castigo físico como único medio de disciplina. Y eso tampoco es lo correcto. El castigo físico eh, quizás debe ser el último recurso. Pero un padre realmente capacitado, entrenado, un padre sabio, quizás nunca va a tener la necesidad de usar el castigo físico. Si nosotros sabemos disciplinar a nuestros hijos desde pequeños. Recuerden, disciplinar no es castigo, como dijimos la semana pasada. Muchos confunden, disciplinar y castigo son la misma cosa. No es así. Disciplinar viene de disciplina y viene de la palabra del origen discípulo. Es decir, disciplinar significa discipular, enseñar, capacitar. Si hay algunas cosas, algunos errores que cometen nuestros hijos, es porque no han sido discipulados de la manera correcta. Amén. Entonces, es importante que nosotros como padres aprendamos a discipular a nuestros hijos. Es una de las cosas, y usar el castigo físico como un recurso
muy remoto o último recurso después de agotar todas las otras cosas que son mucho más importantes y duraderas. Seguimos la siguiente. Dice, la palabra disciplina viene del latín, que es discipular y que incluye instruir y educar. Ahí está, eso es lo que estábamos tratando de entender. Como dice en el libro de Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Aquí hay una clave, la vara. Muy bien, esto acá es algo que inclusive yo mismo fue una revelación. Yo mismo me quedé asombrado de lo confundido que estaba respecto a esto de la vara, ¿no? Cuando uno dice sobre la vara no es un palo, la vara es una regla, una lista de reglamentos, de reglas, de normas. Eso es la vara. La vara es una serie de normas. Por eso dice la vara de la corrección. La vara de... es decir, eso es como nuestro metro. Medimos a nuestros hijos y decimos, mira, esto de acá no has hecho bien, lo comparamos con la vara. Esto tienes que corregir. Eso es la vara de corrección. Pero muchas veces nosotros hemos entendido que es el palo, ¿no? Y así que acoja su palo. No, no es así. Otra cosa que también tenemos que quitar de nuestra mente es, como dice este versículo, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Yo diría que no es necedad como la interpretamos, sino es la ignorancia. Y justamente la ignorancia tiene que ver con la vara de la corrección. La vara de corrección le va a traer luz, le va a quitar la ignorancia. Entonces, la ignorancia está ligada en el corazón del muchacho y es nuestra responsabilidad como padres instruirle, por eso justamente, instruirle, ¿no? Entonces no es que el muchacho nace en pecado, no es que bueno, sí, todos nacemos en pecado, que significa separados de Dios. El pecado es eso, produce separación de Dios, eso es verdad, pero no significa que nacen rebeldes, malcriados, no, no es eso, porque dice la palabra del Señor, herencia de Jehová son los hijos. Y Jesús dijo, si no te vuelves como niño, no puedes entrar al reino de los cielos. Miren, o sea, hay una nobleza. El problema viene, hermanos, que cuando son niños, nosotros como padres no sabemos educarlos, no sabemos criarlos. Y eso es la causa que tengamos hijos rebeldes, malcriados, contestones, porque nos falta sabiduría. Pero dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, busquemos al Señor. Estamos haciendo un recuento de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Aquí en la siguiente diapositiva vimos también Proverbios 22:15, 23, 13, 14, donde se habla que se debe corregir con la vara como un medio para el castigo físico. Eso ya lo hemos comentado, que no es un palo, sino es una norma, una serie de reglamento que es la que le trae instrucción a nuestros hijos. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. En el libro de Proverbios 29 no dice que el castigo físico se debe hacer a cualquier costo y en todo tiempo. He de suponer que la vara, objeto que se usa en los niños mayores, pero no entre 0 a 5 años. Habíamos visto ya eso también, ¿por qué no debemos usar el palo? ¿No? El palo, miren, aún los animales entienden cuando se les instruye, cuando se les motiva. ¿Sabe ustedes cómo entrenan los entrenadores, por ejemplo, a los perritos? A los perritos, ¿saben cómo le entrenan? No es castigándole, no, sino es estimulándoles. Estimulándoles. Le decimos, levante la patita y cuando levanta, le damos una galletita. Y otra vez, patita, patita, y
cuando lo hace, premiamos, estimulando, motivando, incentivando. Esa es la manera como se le entrena a los animales para que hagan lo que nosotros nos proponemos. De igual manera a nuestros hijos, tenemos que estimularles a toda buena obra y, y premiarlos. No digo que le demos propina, no, premiarlos. Saben, el más grande y el mejor premio son los estímulos afectivos. Celebrarlo, reconocerlo, mencionarlo, abrazarlo, darle un beso. Eso es estimulante. Cuando algo haga bien o enseñarle que haga algo bien y celebrar eso. De esa manera vamos a estar estimulando a nuestros hijos. Ese es parte de nuestro entrenamiento a nuestros hijos, capacitación, saludarles, mencionarles cuando hacen algo noble, algo bueno, en vez de estar siempre centrado en lo que no deben hacer, más bien centrémonos en lo que sí deben hacer. ¿No? Eso se llama ser positivo, crianza positiva. Y también vimos en la parte final casi de la semana pasada, estamos haciendo un recuento de la semana pasada, vimos la diferencia y las consecuencias de la disciplina y castigo físico. Cuando se usa disciplina, dice, es instruir a través del proceso de su ciclo evolutivo, conforme van creciendo. Usan muchos medios para lograr modificar la conducta del niño, la comunicación, el refuerzo, las consecuencias lógicas, etc. Eso es disciplinar, ¿no? Como decía, estimular a nuestros hijos, enseñarles que hay consecuencias cuando uno hace las cosas incorrectas, pero también hay premios, hay estímulos cuando hacen las cosas correctas. Pero cuando se usa el castigo físico, dice, se debe usar en ciertas circunstancias y como último recurso. No se ejecuta a cada situación de comportamiento negativo del niño. Así es. Muchas veces hemos sido testigos que a veces nuestros hijos se portan mal, inmediatamente un cocacho, una jalada de oreja, y todo lo ven con castigo, castigo, castigo. Y esa no es la mejor manera de educar o instruir. Sigamos con la siguiente diapositiva. Aquí seguimos con las consecuencias de la disciplina. Cuando nosotros aplicamos disciplina, no le afecta su autoestima, desarrolla responsabilidad por sus actos, se frustra consigo mismo de sus malos actos y decide no volver a actuar mal. Así es, miren, qué interesante. Siente que la adversidad de sus padres, las advertencias de sus padres, era haberlo considerado, pero ahora sufre las malas consecuencias, pero sabe que sus padres le siguen amando a pesar de su error. Así es. En otras palabras, nosotros cuando disciplinamos estamos poniendo la responsabilidad en ellos. Pero cuando los castigamos, nadie está asumiendo la responsabilidad, simplemente es un castigo. Es un castigo. Y muchos castigamos, ni siquiera nuestros hijos saben y entienden por qué. Por ejemplo, muchos, especialmente la mamá, porque generalmente las mamás son las que enseñan las primeras letras, las primeras sumas, y muchas madres se frustran, se estresan cuando sus hijos no aprenden rápido como ellas quisieran. Y les gritan, lo golpean, lo insultan para que aprenda más rápido, ¿no? Entonces, ahí está afectando su autoestima, su seguridad, está alejando de su hijo también, porque la próxima vez no va a querer ese chico que se siente su mamá a su lado porque sabe que lo va a insultar, lo va a castigar o lo va a gritar. Y no va a querer estudiar ahí. Entonces más bien se va a poner tenso y peor se pone, no va a poder aprender. Yo recuerdo cuando a los inicios también de mi perrito, yo lo soltaba para que juegue con otros perritos, le daba libertad para que corretee un rato, porque me daba pena sacarlo con la soga, sacarlo con el collar y no tener libertad. Entonces yo lo soltaba. Entonces él se iba, jugaba, después que ya terminaba de jugar, lo quería recoger y se me corría, y se me corría. Me demoraba casi hasta 1 hora para poder atraparlo para volver a casa. Pero me doy cuenta ahora, el error que yo cometí era que cuando yo lo
lo agarraba, le castigaba. ¿Y saben qué? La próxima vez, más lejos iba a ir, pues porque si él sabe que si yo lo agarro lo voy a castigar, entonces se va a correr más, por lógica. Entonces lo que yo hice más bien fue hacer todo lo contrario. Cuando lograba agarrarlo, yo le daba una caricia y le decía, qué muchacho es obediente, así me gusta, hijo, que seas obediente. Ahora ya no tengo que corretear mucho al perrito, porque cada vez que lo agarro no lo castigo, sino lo acaricio, le doy una palabra de ánimo y él me espera tranquilito que yo lo agarre. Miren, si un animal entiende como te digo, esa manera, ¿cuánto más nuestros hijos? No es castigándolo, como lo vamos a tener más cerca o como vamos a lograr que nos obedezcan. Es estimulándolo, premiándolo, felicitándolo, hablándoles con cariño, ¿no? Esa es la manera como nuestros hijos van a entender. Sin embargo, dice las consecuencias del castigo físico. El castigo físico no trae buenas consecuencias, trae más resentimiento y distancia de hijos a padres. ¿Se dan cuenta? Dice, le dolerá no solo a su cuerpo, afecta su ánimo y así baja su autoestima. En vez de respetar al padre, se le obedece más por temor a ser castigado. Se siente menos y no digno del amor de sus padres. Qué verdad es esto, ¿no? Wow. Vamos a seguir. Estamos haciendo solo un recuento. Y también para las personas que quizás no han sabido o se han conectado tarde, quizás están interesadas en conocer un poco más. Al principio yo ofrecía este curso que lo tengo en un manual escrito, ¿no? Y si ustedes desean adquirirlo, también lo podemos enviar a través del PDF. El costo solamente, esto es como se dice, de remate. 20 soles solamente. Usted me deposita una cuenta y yo le envío PDF a su correo o a su WhatsApp para que usted lo tenga, lo pueda imprimir si quiere verlo físicamente, o también usted puede verlo, como se dice en la internet, no sé cómo se usa esta palabra. Bueno, eso es lo que más o menos quiero informarle a ustedes. Si están interesados en aprender y tener todas las lecciones en físico o en, ¿cómo se dice? En internet, ¿no? Virtual, de manera virtual. Vamos a seguir. Estamos viendo todavía, toda esta parte vimos la semana pasada. Ahora sí, vamos a empezar recién lo que nos corresponde y vamos a terminar el día de hoy este capítulo. Veamos algunos ejemplos de cómo actuar en ciertas circunstancias con hijos infantes de 1 a 5 años. Miren, qué interesante y qué importante es saber esto. Muchas veces nosotros hemos estado disciplinando, mejor dicho, castigando a nuestros hijos por ignorancia. Pero vamos a aprender un poquito, miren, la diferencia entre lo que es disciplina y castigo. ¿Qué debe hacer si su niña de 1 año y medio mete su dedo en el agujero del enchufe? Esa fue mi experiencia con mi hija mayor. Creo que las dos metieron. No sé si todos los niños meten realmente el dedito o un clavito. En el caso fue un clavito que encontró, metió en el enchufe. Un enchufe que no sabía meterlo y cogió la parte que pasaba corriente. No. Entonces, pero eso pasa muy seguido, ¿no? Los chicos son curiosos, pues, en esa etapa de 1 a 5 años. Dice, se le debe castigar con palabras, no debería meter tu dedo, o eso te pasa por desobediente, y con una palmada en la mano. Algunas veces lo hemos hecho por no tener conocimiento, ¿no? Y los castigamos porque, ¿saben ustedes por qué los padres castigan cuando su hijo de repente sufre un accidente o comete un error como este? ¿Sabe usted por qué castigamos? No lo hacemos por el niño o la niña. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque nos ha asustado a nosotros. Es como
como decirle, por asustarme te mereces esto. Y no es así. Eso no es disciplina. ¿Qué debemos hacer en todo caso? Dice, simplemente cárguela, bésela y demuestre que usted como padre siempre estará a su lado para consolar. Más bien dele gracias a Dios que no le pasó nada más grave. Así es. Esa es la manera. No hay, a esa edad es imposible hacerle entender lo que es la corriente eléctrica. Ella lo ha experimentado simplemente y no sabe qué es lo que le ha pasado. Tampoco lo hizo a propósito, no es rebeldía eso. Eso es simplemente una ignorancia. Ignorantes somos nosotros, todos nosotros de alguna manera. A un adulto nosotros por ignorancia hemos malogrado, por ejemplo, alguna computadora, algún artefacto por ignorar, le enchufamos a un equipo de 220, lo enchufamos a 210, a 110 o viceversa. Quemamos un equipo. Son accidentes normales por ignorancia. Pero eso no significa que lo ha hecho a propósito, sino que simplemente no conocía, no sabía, no estaba enterado. O nosotros no le advertimos de esas cosas. Entonces, no es la manera. No es la manera de educar, de criar a nuestros hijos. Esa no es la forma de corregir. Vamos al siguiente punto. A la edad de 2 años, los niños ingresan a la etapa de la imitación. Así es. ¿Saben cuál es la mejor manera de aprender? Es imitando. Y todos nosotros hemos aprendido imitando. Todos nosotros, todos sin excepción. Por eso, cuán importante es tener una familia correcta, porque la familia es el nido donde se está entrenando ese nuevo ser. Y todos necesitamos un padre y una madre. No es casualidad que Dios haya creado el matrimonio para lograr eso. Todos necesitamos un padre y una madre. Entonces, ellos van a imitarnos, aún lo que no nos damos cuenta. Nuestra voz, nuestra manera de caminar, van a imitar nuestra manera de hablar. Fíjese si tiene niño o nieto pequeñito, menos de 1 año y que no sabe hablar, y usted intenta enseñarle a hablar, ¿saben lo que hace él? No le mira los ojos a usted. Lo que él le mira a usted es la boca. Observe usted. Cuando usted intenta enseñarle, diga mamá, papá, él lo que está mirándole es su boca para imitar su movimiento. Porque los niños aprenden imitando. Ahora, la imitación es una manera como nosotros enseñamos, capacitamos a nuestros hijos. Por eso es bueno como padres enseñarles buenos modales, enseñarles respeto, enseñarles cómo comunicarnos cuando nos comunicamos con nuestra familia. Es importante eso. Ellos están observando eso. Todo, miren, Dios mío, yo me quedo sorprendido de, aunque sinceramente le decimos, muchas veces hemos hecho cosas buenas aún en ignorancia. Le decimos con toda sinceridad. Y nuevamente le digo, yo tengo un perrito y este perrito me enseña tantas cosas. Cuando yo salgo al parque con mi perrito, ese perrito es tremendo. No es un perrito, es un perrote. Es bien grande. Pero es tan cariñoso, que él a toda persona se acerca a saludarle moviéndole la cola y acercándole el hocico a la mejilla, ¿no? Y eso lo aprendió en casa de mi esposa. Mi esposa así jugando, como todos nosotros, a veces estamos solos, ya no tenemos hijas, hijos, nietos, nada. Entonces él viene a hacer ahora el reemplazo y mi esposa la agarra, lo besuquea, le agarra su cabecita y hemos aprendido eso. Y él aprendió eso.
como dice un viejo dicho, todo lo que uno da es lo que uno ha recibido. Y él eso es lo que da y la gente lo quiere, a pesar de ser grandazo y intimidante, porque mucha gente que no lo conoce le da miedo cuando se acerca, y él se acerca con la cola y las orejitas. Usted va a ver la expresión del perro, cuando quiere atacar, la oreja está parada, pero cuando quiere cariño, la orejita está abajo, y la oreja va abajo, y toda la gente le agarra su cabecita y le hace cariño, y él también le hace cariño a la gente. ¡Ay, qué lindo este perrito! Aún los niños le dicen, qué lindo este perrito, ¿no? Miren, entonces todo aprende por imitación, ¿no? Y también, por ejemplo, sí, el domingo nuestro nieto estuvo por la casa y estaba jugando en el piso, que habíamos tendido una cosita para que él esté ahí gateando, y el perrito vino y se echó, ¿no?, a su costado. Y mi nieto empezó a jugar con el perrito. Todavía mi nieto con la justa gatea, ¿no? Pero empezó a acariciarlo y él se dejaba, ¿no? Miren que, y, y yo veo que hay otros perros, sin embargo, que cuando algunos vecinos sacan a sus perros, esos perros parecen unos demonios, quieren atacar a todo el mundo le ladra, le quiere dar encima. Y yo digo, ay Dios mío, que en mi familia no haya ni un animal, ni un hijo, ni un nieto en esa situación. Y nosotros somos testigos. ¿Por qué hay violencia en el colegio? Porque ese niño ha sido criado en un ambiente de violencia. Nuevamente estamos hablando acerca de la imitación. ¿Por qué un niño insulta a otro? Porque eso mismo ha visto en el hogar. ¿Por qué un niño habla mal de otro? Porque eso mismo ha visto en el hogar. Hablan mal de otras personas. Porque todo se aprende por imitación. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos salgan buenos, salgan inteligentes, salgan corteses, responsables, es porque ellos nos están mirando a nosotros. Cómo nos comunicamos, cómo tratamos a los demás, todo eso lo van a ir adquiriendo. Por eso la crianza 100% depende de los padres. Otra pregunta dice, observa todo lo que hacemos y tratan de hacer lo mismo. ¿Se debe castigar a una niña que mata por accidente a un pollito, un conejito u otro animalito? ¿Se le debe recalcar que es malo matar o recriminarla por su conducta? Nuevamente, eso generalmente lo hemos hecho. ¿Qué has hecho con el pollo? No sabes que ese pollito, y le empezamos a tratar de explicar. Y ella no entiende, no sabe lo que es la vida, no sabe cómo funciona el sistema respiratorio. De repente lo ha acariciado tanto que lo ha ahogado en su pechito, y nosotros tratando de explicarle, y a esa edad no entienden. Entonces hay que explicarle. Dice, son niños y ellos no saben la diferencia. Una muerte por accidente con la mala intención. Así es, no lo hicieron a propósito. Tenemos que pensar bien de nuestros hijos, tenemos que pensar bien de los niños. Ellos no lo han hecho a propósito, ni menos por darnos cólera, sino lo han hecho por ignorancia, por ignorancia. Me recuerdo yo una vez, miren cómo es la ignorancia. Yo en mi primera infancia, hasta los 7, 8 años, creo, 9, no sé, no, creo que hasta los 10 años, me crié acá en Lima, ¿no? Acá en Lima. Como mis padres se separaron, yo, vino una tía de Cañete que vive en una hacienda, en la chacra, y nos llevó a mí y a mi hermana mayor. Y no sé si es con mi hermana, sí creo que fue con mi hermana. Cuando estábamos recién, tendríamos días de haber llegado a la vivienda, nos gustaba mucho montar el burro, ¿no? Entonces un día mi tía nos manda a pastear los animales, ¿no? Nos montamos en el burrito y tenía carneros, chivos
animalitos así lo íbamos a pastear en las acequias donde crecía el pasto y no se cobraba nada, pues, ¿no? Y así estábamos, mientras los animales estaban comiendo a la orilla de la acequia, nosotros nos poníamos a jugar, a veces habían frutos, a veces árboles nada más. Y en una ocasión, mi hermana, sí creo que fue mi hermana Felicita, no creo que esté mirando ahí, pero creo que fue ella. Correteando, al costado de la acequia había vimos nosotros un campo con surcos, pero nosotros no sabíamos qué había ahí, porque no había plantas, solamente habían surcos, ¿no? Creo que había unas pequeñas, ¿cómo se dice? Cuando las plantas chiquitas, unas pequeñas plantitas, ¿no? Estaban saliendo. Y en eso mi hermana, al correr por encima, pensamos que no había nada, pensamos que no era de nadie, que ese terreno estaba botado ahí. Ignorancia, pues, ¿no? Y encontró unas papas. Digo, papa, y empezó a escarbar y encontró papas, más papas. Así que sacamos unas cuantas papas y dijimos, vamos a llevar a mi tía para que cocine papas. Y entonces, contento, llegamos nosotros a la casa llevando nuestras papitas, diciendo, mi tía se va a poder contenta porque le estamos llevando las papas. Y entonces, cuando llegamos allá, mi tía me dice, tía, ¿de dónde han sacado esa papa? No hemos ido ahí y había, tía, ahí bastante. Y mi tía, ella sabía ya, ¿no? ¿En qué lugar? En tal sitio. Dios mío, dice, ustedes han recogido esa papa que estaba siendo sembrada recién. No sé si se habrán dado cuenta, no me recuerdo si se dieron cuenta la gente, si nos denunciaron, no me recuerdo exactamente, pero sí me acuerdo que llevamos eso por ignorancia, ¿no? Imagínese usted. Y así como nosotros, nuestra intención no era robar papas, no sabíamos que alguien había sembrado ahí. No, tampoco no sabíamos que eso estaba para que crezca. Pero nuestra intención, ahí vamos, la intención era buena. Y así muchas veces nuestros hijos también quizás han cometido errores, pero su intención no ha sido mala, ha sido buena. Su intención quizás ha sido darnos una sorpresa, su intención quizás ha sido alegrarnos, su intención ha sido buena, pero lamentablemente por ignorancia cometieron errores. Y esas cosas no se deben castigar, se le debe explicar, se le debe enseñar para que la próxima vez no lo hagan. Miren, qué importante es entonces, por eso, discipular a nuestros hijos. Discipular es enseñar, capacitar, ¿no? Y nunca castigue si vemos que su intención ha sido buena. Como esas muchas cosas habremos cometido también, pero nuestra intención era buena. ¿Cómo? Mi hermana dice, no conocíamos la planta de papas. Sí, pues, nosotros ignorantes acá en Lima nunca vimos una planta, ¿no? Entonces simplemente allá encontramos las papitas y nos las llevamos a la casa sin saber que eso lo habían sembrado la gente, ¿no? Ay, bueno, así pasan las cosas. Pero vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Sí, la siguiente diapositiva. Dice, lo que decimos arriba no implica dejar a su suerte a nuestros hijos y que experimenten y después aprendan la lección, ¿no? Dice, lo que es necesario es que los padres enseñen el peligro de tomar, meter, corregir, coger, arrojar, etc. algunas cosas y estar vigilante en lo que están haciendo. Así es, ¿no? Entonces, lo que es necesario es enseñar los peligros, enseñarle el peligro de meter el dedo en el enchufe, de coger cosas que no se debe de coger, ¿no? En este caso ya nosotros aprendimos que así se siembran las papas y que esas papas más tarde iban a crecer y iban a dar más papitas, ¿no? Pero nosotros no sabíamos eso.
o arrojar cosas, ¿no? Arrojar cosas, muchas veces por ignorancia, ¿no? Recuerdo en nuestra casa, nosotros tenemos una casa y departamentos alquilamos, y una vez se había salido la rejilla de la ducha del inquilino, y entonces ahí entró la curiosidad de una chica, era creo que la hermana de la inquilina, una niña, y la pregunta era, ¿hasta dónde llegará este hueco? Como vio un hueco, se había salido la rejilla de la ducha, donde el desagüe, y entonces ella empezó a querer saber hasta dónde llegaba ese hueco. Estaba en el segundo piso. Entonces cogió un fierro que encontró por ahí y empezó a chancar. Empezó a chancar, a chancar, a chancar, para saber hasta dónde llegaba. Y de pronto rompió el tubo pues que de la ducha, del desagüe donde se va el agua de la ducha. Y lógicamente al primer piso, ¡fua!, todito cayó el agua, ¿no? Eso fue una ignorancia también. La curiosidad, ¿no? También de querer saber. Ella no lo hizo con la mala intención de romper el tubo. No sabía ni cómo funcionaba esas cosas. Simplemente quería saber. Y como eso hay muchas, muchas cosas. En otra ocasión, nosotros aquí estuvimos ministrando en otro lugar y dejamos por una temporada en nuestra casa un pastor, y él tenía 2 hijos. Subieron al segundo piso y empezaron a meter palos por el tubo de desagüe de 3 pulgadas, es decir, como queda todavía el tubo para extender a los siguientes pisos, y habían metido palos porque veían que caía abajo y decían, ¿a dónde? Y por ignorancia metieron tanto palo, y al final llegamos nosotros a la casa, nunca nos enteramos que había hecho eso, los pastores se fueron y construimos el segundo piso, y cuando empezamos a usar la ducha del segundo piso, un día se nos atoró la ducha, el desagüe. Y ahora a empezar, ¿qué pasó? ¿Por qué se atoró el desagüe? Y tuvimos que llamar a un albañil, romper las paredes, buscar a ver dónde estaba el atoro, y encontramos ahí cualquier cantidad de palos metidos en el tubo. Y ahí nos dimos cuenta que eran los muchachos, por curiosidad, ¿no? Bueno, son cosas que pasan. Entonces, miren, todas esas cositas se hacen por ignorancia. Y tenemos por eso que enseñar a nuestros hijos, corregirlos, sí, enseñarle la importancia y el peligro que eso acarrea, ¿no? Si es en el caso, por ejemplo, del tubo roto por esta niña, enseñarle, ¿no? Bueno, esto es así. Mira, tú cuando has roto, has hecho esto. Entonces eso no se hace, ya sabe. Igual los muchachos metían palos pensando que era un hueco común y corriente, y atoraron el desagüe. Y así muchas cosas también harán nuestros hijos. Quizás ustedes también, me gustaría saber ustedes para tenerlo como ejemplo, qué cosas les han hecho sus hijos por ignorancia, ¿no? Para saber también, quizás la próxima lo uso como ejemplo, porque hay tantas cosas que ahora nos dan gracia, pero que en su tiempo sí nos dio cólera, ¿no? ¿Y cuánto de nosotros hemos castigado a nuestros hijos por hacer esas cosas? Porque nos dio cólera, pues porque tuvimos que gastar, reparar y tantas cosas, ¿no? Bueno, me gustaría escuchar sus historias, realmente me fascina eso. Vamos a continuar con la lección. Dice, ¿debemos de castigar físicamente a los hijos de 12 a 15 años? La respuesta es no, y sí, pero en ciertos casos. Miren, ¿por qué en esta etapa se dice que sí? Porque en esta etapa quizás ya no es tanta ignorancia, ya han crecido, ya han sido educados, instruidos, todo. Y en esta etapa, generalmente las cosas ya se hacen con conocimiento. Y si hacen las cosas con conocimiento, entonces ya no lo hacen porque no sabían, sino porque ya es rebeldía. Y generalmente en esa etapa de la adolescencia, lo hacen justamente por rebeldía. Entonces, ahí viene la gran pregunta. ¿Debemos de castigar a nuestros hijos?
mejor dicho, disciplinar a nuestros hijos en esta etapa. No meterle golpes, sino disciplinarlo. Miren, en esta etapa ya nuestros hijos, como digo, han tenido conocimiento. También las consecuencias de sus actos son mayores. No digo golpearlos, pero hay castigos físicos. Castigos físicos. Físicos. Tan igual como una persona que comete un delito, no le vamos solamente a hablar porque ya sabe lo que tiene que hacer. Ahí se le quita, se le priva de la libertad, se le condena a la cárcel. Es un castigo físico. No le agarran a golpes las policías, no lo cuelgan como a veces, o antes lo hacían, no sé. Pero el castigo físico es eso, privarle de la libertad. De igual manera, para nuestros hijos, ahora, en esa etapa ya no es ignorancia, sino ya lo hacen con conocimiento. Entonces el castigo físico, ¿qué puede ser? Por ejemplo, privarle de su libertad. Decirle, bueno, hoy día no sales o una semana, depende de la gravedad del asunto, no sales, quitarle el celular, quitarle el internet, en fin, prohibirle que vaya a algunas reuniones, en fin, ya ustedes verán, pero a eso nos referimos con el castigo físico, ¿no? Es decir, tenemos que, ellos ya tienen, ya lo hacen a propósito, como es quien dice, porque nosotros nos hemos pasado ya 15 años enseñándolo, instruyéndolo, han aprendido, han visto en otros también las consecuencias de malos actos, y entonces ahora lo que nos queda ya es simplemente una disciplina física, ¿no? En este caso. No agarrar a golpes, como digo una vez más, sino ya son castigos. Disciplina física, ¿no? Entendiendo, ya es cortarle algunas cosas, algunos privilegios. Por ejemplo, el respeto. Una vez me recuerdo, alguien compartió que tenía un hijo adolescente, ya él se creía muy independiente, muy libre, y prendía su radio en su cuarto a todo volumen y no le interesaba si los demás estaban descansando, no le interesaba si los demás le gustaba su música, prendía la música subterránea a todo volumen. Entonces el padre, para no complicarse la vida, lo que hizo fue sabio. Él dice que cuando su hijo se fue al colegio, él sacó la puerta. La puerta es muy fácil de sacar ahora, ¿no? Las bisagras tienen un clavito en medio, entre puerta y el marco, y son 3 clavitos nomás, 3 bisagras, sale y listo. Y se lo guardó en su cuarto la puerta. Cuando el muchacho llegó de su colegio, dijo, ¿y dónde está mi puerta? Y eso es lo que quería el padre. En primer lugar, llamarle la atención, o sea, captar su atención. Le dijo, hijo, yo te he dicho varias veces que bajes el volumen de tu radio, pero a ti no te interesó. Entonces, como consecuencia de que tú no respetas a los demás, entonces ahora yo te he quitado la puerta. En segundo lugar, la puerta no es tuya, porque tú no la has comprado. La puerta es mía. Yo la compré. Si tú no sabes vivir en sociedad, tendrás que aprender ahora a vivir en sociedad. Pero no voy a tener privacidad. Tener privacidad en la casa es un privilegio. Entonces, ese privilegio tienes que ganártelo. Por lo tanto, vas a estar 2 días sin tu puerta hasta que aprendas a respetar a los demás. Y así el papá se puso firme en esa situación, así que el muchacho tuvo que aprender, ¿no? Esto es lo que llamamos castigo
físico, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Cada familia es diferente, cada hijo es diferente y las circunstancias también son diferentes. A veces es necesario usar el castigo físico, pero como último recurso y justificado, ya que no es necesario cuando los padres cumplen dar buena instrucción y saben sus responsabilidades como padres para con los hijos. Así es, eso ya lo hemos comentado también. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En resumen, ya estamos terminando, esto es prácticamente la última diapositiva. El castigo físico, si lo usa, es como último recurso y no debe significar rechazo. Hay que estar atentos al sentimiento, actitud y reacción del hijo. Así es. Y también la intensidad y la frecuencia tiene que ver mucho con la personalidad. Miren, yo tengo 2 hijas y a las 2 les he disciplinado en algún momento de su vida. La mayor es poco de llorar. Ella se ponía más bien más, ¿cómo se dice? A ver, su cara se ponía más tensa, ¿no? Como dice, se las aguantaba, no quería mostrar que las consecuencias le afectaban, simplemente se ponía así, pero sí aprendía. En cambio la otra, solo con llamarle la atención, ya como si le estuvieran golpeando, se ponía a llorar. Miren, 2 personalidades diferentes, por eso decimos, la intensidad, la frecuencia, depende mucho de la personalidad. A ella solo con llamarle la atención un poco ya se ponía a llorar y aprendía la lección, pero para ella era un gran escándalo solo llamar la atención. En cambio para la otra le llamaba la atención y tú no sabías si había entendido, si quería arrepentirse o no, simplemente se quedaba así, ¿no? Y a veces tenemos que conversar, dialogar con ella para que pueda abrir su corazón. Dice, bíblicamente solo hay fundamento para aplicar el castigo físico en caso de necedad y rebeldía abierta de los hijos. Eso es, ¿no? Cuando hay rebeldía, es cuando ya saben lo que tienen que hacer, pero no quieren hacerlo. Nunca castigue físicamente a su hijo. Cuando esté airado, pueden cometer locuras. Así es, nunca debemos castigar a nuestros hijos cuando estamos airados porque no sabemos controlar nuestras emociones. Y a veces podemos decir palabras que después nos arrepentimos, podemos hacer cosas que nunca es bueno. Y no es bueno tampoco disciplinar y castigar estando en esas condiciones. Tenemos que tener dominio propio y conversar cuando la cólera se nos haya pasado. Recién ahí en ese momento, cuando ya estemos tranquilos, ahí recién conversar, dialogar o disciplinar. Si está frustrado o enojado con su cónyuge, de seguro que puede descargar su ira contra su hijo. Así el castigo físico será más drástico. Así es. No, igual. Por eso tampoco no lo hagamos cuando estemos en problemas con nuestra esposa o nuestro esposo. Muy bien. Espero sus comentarios, por favor. Yo quisiera que ustedes comenten. Muchas veces solamente saludan buenas noches y no sé si está bueno la clase, si no está, le interesa, no le interesa. No hay ningún comentario, no dicen si esto de acá me ha parecido, una experiencia. Me gustaría, porque eso me ayuda a mí para saber por dónde ir, ¿no? Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Así que le voy a pedir, por favor, comenten. Como les dije también, cuéntenos alguna experiencia si ha tenido con sus hijos en esta parte de hacer cosas que en su momento nos dio cólera, pero que ahora nos da gracia, ¿no? Muy bien, muy agradecidos a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por conectarse y tenemos